Toca la ponencia de María Dolores Herrero Fernández Quesada. Es profesora titular del Departamento de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es vicedecana de Investigación y Doctorando de la Facultad de Geografía e Historia. En 2020 fue nombrada por el director general de la Policía comisaria de la exposición conmemorativa de los 200 años de la fundación de la Policía Española. Desde 2019 es correspondiente de la Academia de Historia, académica del número 27 de la Academia de Ciencias y Artes Militares, miembro de la Fundación Española de Historia Moderna, miembro de la Sociedad Española de Estudio del siglo XVIII. Por su actividad investigadora ha puesto en valor la historia de todas las instituciones. Ha dirigido numerosos proyectos y trabajos de investigación. Ha sido directora y codirectora de varias tesis doctorales. Tiene numerosas publicaciones. Es autora de 6 monografías y más de un centenar de artículos. Una de sus publicaciones obtuvo el Premio Nacional de Historia Compartido. En noviembre de 2018 fue comisaria de la exposición conmemorativa del 75 aniversario del decreto de creación del DNI en España, que tuvo lugar en la Real Casa de la Moneda. Fue autora del Plan Museológico Museográfico de una muestra que se recuperó 75 años de historia de España y de los españoles, actuando el DNI como hilo conductor. Redactó todos los textos de la exposición y todas las cartelas. Y es autora de un capítulo del libro sobre el DNI y los españoles. Tiene la medalla de mérito policial con distintivo blanco, la medalla de mérito militar con distintivo blanco de segunda categoría y la medalla de mérito militar con distintivo blanco de primera categoría. Es un honor trabajar con ella, haber diseñado este curso. Yo creo que es una persona que sabe mucho, habla fenomenal, es muy ordenada y ahora lo van a demostrar. Ya me he puesto nerviosa, ahora ya vamos a empezar. Muchas gracias. Gracias a ti, María Jesús. Voy a mirar la hora, buenos días a todos. Lo primero, gracias por la presentación y los apunto gracias por haber pensado que yo podría codirigir con la comisaria que está en la Fundación Policía Española y con toda la Fundación este curso de verano, que es, digamos, el pistoletazo de salida del bicentenario, oficialmente en enero del 24, pero nosotros aquí ya venimos a hablar de eso, venimos a hablar de nuestro tema, venimos a hablar de nuestro próximo libro, sin duda. Agradezco la asistencia de todos ustedes y de los alumnos, de los compañeros de la Policía de María Jesús y de compañeros míos y mi maestro, como ha dicho María Jesús, que se han quedado para escucharnos. Vamos a ver cómo sale esto. En primer lugar, y esto ya como directora del curso de verano, tengo que hacer una pequeña aclaración a lo que ha dicho Martín Turrado. Martín ha dicho, bueno, conmigo se ha saltado el orden cronológico porque yo empiezo, claro, sí, pero es que nosotras lo que queríamos es que Martín abriera con una conferencia inaugural este curso de verano, por derecho propio, no se lo tengo que decir a ustedes. Era un homenaje a Martín. Entonces, ahí la cronología pasaba a un segundo plano sin duda alguna. Queríamos escucharle a él primero y que abriera este curso, porque todos conocemos sus trabajos y es el historiador de la política. Así de bien. Y ahora ya voy a venir. He cambiado el título de la intervención y en lugar de no sé qué ponía, pues pone el universo fundacional de la Policía Española. ¿Vale? Nosotros vamos a ver hoy aquí a partir no solo del año 24, que se celebra el bicentenario, porque en el 24, como todos sabemos, hay unos textos que crean la Policía Española, sino vamos a ver lo que hacemos los historiadores, un proceso histórico. De un día para otro no se pueden sacar de la manga 3 textos, una Real Orden, una Real Cédula y un reglamento en menos de 2 meses escasos para crear la policía así de la nada. De la chistera no se sacan esas cosas. Y en la historia de las instituciones esto es así. Hay un proceso previo.
Hay procesos más largos y hay procesos más cortos. Cuesta conceptualizar una institución como la policía, ya de manera permanente. Hay procesos en toda la historia. El propio Gutenberg, para hacer la imprenta, llegar al diseño de la prensa, tuvo antecedentes, gente que lo trabajó y al final él lo que hizo fue cerrar el modelo. Y este es mi primer mensaje. Lo que se hace en 1824 en enero es cerrar el modelo. Y ahí arranca la historia de la policía española, de los cuerpos policiales españoles. 200 años, y ahora yo digo lo que me gusta decir, que es, sí, 200 años, una policía bicentenaria, pero unos precedentes, todo ese proceso en el que se va trabajando en la idea de tener una policía, cómo formarla, cómo conceptualizarla. Bueno, pues todos esos precedentes se van sumando y van aportando para llegar al modelo policial de 1824. ¿No? Y esos precedentes se dan en un contexto histórico, social, político y económico en España y en Europa muy similar. Y en España va a pasar con el proceso de creación de la policía lo mismo que en el resto de Europa, con otros tempos, con otros países, Francia, Portugal, etc., ¿no? Va a pasar lo mismo. Estamos en un contexto realmente de transición. Son 40 o 50 años, 60 incluso, en los que Europa va a pasar de lo que llamábamos el antiguo régimen al nuevo régimen, de las monarquías absolutas, para aclararnos, a los regímenes liberales. En 40 o 50 o 60 años. Pero nosotros, los españoles, estamos ahí. Y en la historia de las instituciones hay que enmarcar la creación de la policía española. En esta etapa de transición, todas las etapas de transición son para el historiador súper atractivas. La documentación no deja de darnos alegrías y al final vamos cerrando el Tetris. Eso es lo que yo voy intentando desde hace 3 años, que estoy investigando. Los historiadores, lo decía Martín antes, no sabemos trabajar sin nuestra herramienta, que son los archivos, es la documentación. Pero hay que volver a los archivos, hay que volver a la documentación para que con nuestra perspectiva, nuestra metodología historiográfica, podamos analizar con rigor esos documentos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo de cara no solo a este curso de verano, sino, como ha dicho María Jesús, la exposición que se abrirá en enero del 24, más o menos, calculamos, y otra serie de actos didácticos. Bien, entonces estamos en un periodo de transición. En un periodo de transición en Europa donde se empiezan a utilizar conceptos como buen gobierno, por ejemplo, civilización, elementos civilizadores, ¿no? Y en ese contexto, que tiene mucho que ver con la gestión en general del mundo urbano de las ciudades, en ese contexto es donde los diferentes estados europeos en un momento o en otro se van a dotar de una herramienta clave para el poder. Y esa herramienta será la policía. Se llame como se llame. Los cuerpos policiales están estrechamente ligados al poder. Y el poder necesita gestionar esos espacios. A ver, en España, pues en España los precedentes a 1824 son bastante más que bicentenarios. Todos ustedes sabrán que en el año 1766 el motín, me han llamado motín de Esquilache, los motines, porque no hubo uno, el de Madrid fue muy importante, determinante, pero en toda España en ese momento hubo hasta 100 motines en diferentes puntos, incluidos los reales sitios. Entonces, ese escenario con el que se encuentra Carlos III, el pobre, que viene de Nápoles, esta alteración del orden, esta conflictividad social, hay que empezar a trabajarla
y a generarla. Por lo tanto, realmente el contexto territorial, el contexto social, el contexto político, ahora veremos cómo el contexto económico también, y de siempre, desde el minuto uno, la asociación, el binomio ciudad y policía, mundo urbano y policía, ¿no? La policía se piensa en que se cree, se piensa en crearla desde el poder, sin duda alguna, pero también porque había que gestionar esto que estamos diciendo, motines, algaradas, tumultos, en fin, protestas, en definitiva, en el espacio público, que es la ciudad, donde todo el mundo tenía que convivir. Entonces, la policía emana su creación del Estado, pero paralelamente, por lo menos en la documentación que he querido ver, que hay en esta época, segunda mitad del siglo XVIII, una demanda social. La sociedad también demanda tranquilidad, paz social en los espacios públicos, seguridad, en definitiva. Estoy yendo muy rápido en el contexto, pero bueno, es que no tengo mucho tiempo. Realmente, los hechos delincuenciales en la segunda mitad del siglo XVIII van a ir consolidando unos, que vienen de atrás, claro, y otros se van a ir incorporando en la ideología delincuencial. Y van a tener muchos que ver, no tengo tiempo de ir mencionando y demás, con el orden público. En ese tránsito del antiguo al nuevo régimen. Porque la deriva de los hechos delincuenciales amenazaban la vida, amenazaban la seguridad y el orden en las ciudades. Y de ahí emanan las primeras estructuras policiales. Ya está, sin más. Tránsito del siglo XVIII al XIX. Que en el caso de España se sustancia en los documentos fundacionales, los 3 documentos fundacionales del año 1824. Pero que la idea, los precedentes, se iban fraguando previamente. Entonces, ¿qué es 1824? Pues la culminación de un largo proceso. Un proceso que se cierra el modelo, como les decía hace un momento, ¿no? Y la policía pasa a ser una estructura, una institución del Estado. Hay una institucionalización de la policía. Y esta primera policía, lo decimos ya al empezar, esta policía española que emana de los textos del 24, va a ser una institución del Estado, una más. Y en la documentación lo vemos, se le equipara en algunos textos, en algunos títulos, con la Real Hacienda, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la policía va a ser una institución del Estado. Va a ser una institución civil, nada clerical, civil, y por lo tanto laica. Yo nada clerical, civil y laica. Esa va a ser así, en modo zip, en modo comprimido, esa primera policía que ahora veremos, bueno, si puedo, con mayor detalle, ¿no? Entonces, estos antecedentes históricos más que bicentenarios, estos 40, 50 años, nos van a permitir ver, bueno, pues, prueba-error, diferentes proyectos, incluso este que le gusta tanto a Martín de napoleónico, el bonapartista, la policía bonapartista, que no aportó nada a Martín, nada, no aportó nada a la nuestra, nada, porque vinieron, entraron, nos invadieron y nos impusieron también la policía suya, su modelo policial, por eso no arraigó y no triunfó, estamos de acuerdo. Claro, estamos de acuerdo, o sea, fracasó totalmente. Luego la nuestra tiene reales cédulas previas. Carlos III, con ocasión de los motines y en los años 80, va a emitir una real cédula creando la Superintendencia General de Policía de Madrid. Como ha dicho Martín antes, Madrid, su rastro, su cerca, no sé qué. Todo esto. Porque Madrid además era corte, ¿no? Esa superintendencia de policía tiene que ver, y lo dije antes, que lo voy a contar ahora, con el contexto económico. Es la época de los motines, que lo de la capa es un epifenómeno. Realmente es la época de los motines, porque son motines de subsistencias.
carencia de grano y de cereales, subida de los precios, especulación, hambre y pauperismo en las calles, es decir, mucha pobreza, mucho menesteroso en las calles y mucha población transeúnte, que esta es una de las misiones de la policía primigenia, mucha población transeúnte que podía alterar el orden. Básicamente es esto. ¿Estaban en ello Carlos III? Por supuesto que estaba en ello. Y solo traigo aquí un dato. En la investigación que he podido hacer en la Real Biblioteca, la Biblioteca del Palacio Real, he podido encontrarme con las lecturas del rey, lo que podríamos llamar las lecturas del rey, ¿no? Entonces, en una fecha tan temprana, los motines son en el 66, en una época tan temprana, 1766. Y los historiadores creen que lo sabemos todo. Hay que especificar. A sus órdenes. 1766. Y en el 67, entre las lecturas del rey, en los anaqueles de esa librería hay una obra capital del barón de Bielefeld para entender el contexto político europeo común y las acciones encaminadas a la institucionalización de las estructuras policiales. Esta obra de politología, sin duda, desde el minuto 1 habla de la policía como un proyecto de Estado. Carlos III, 1767, ¿vale? Un proyecto de Estado. Decía el título: Idea general de la policía o tratado de policía sacado de los mejores autores que han escrito sobre este objeto. Se editó en Valencia y además en cuadernillos, como si fueran fascículos, quiero decir. Bien, pues el rey ya leía estas cosas y mandaba traducir obras porque en Francia pues llevaban unos años de ventaja, ¿no? Entonces, Carlos III se va a decantar por una vía policial no nada aún en su reinado. Y esta vía policial es la de la superintendencia y todo lo que llevaba consigo. Esta superintendencia después se suprimirá. Su hijo Carlos IV creará una superintendencia general para el reino que, pues, del año 1807, y a partir de ese momento, en el 8, ya llega la guerra de la independencia, los franceses invaden el territorio nacional y ya está, ¿no? Incremento de la pobreza en las ciudades, multiplicación del número de menesterosos por las calles, pobres pidiendo, etc. Un elemento constante en la crisis finisecular, la crisis del final del siglo XVIII hacia el XIX, europea y española. Porque esa crisis europea también se vive en España. Y aquí tengo que abrir una nota a pie para decir que todo lo que hemos comentado del contexto histórico, político, social y no sé qué, todo eso está pasando en Europa. Por eso en Europa se van creando las policías. ¿Y qué se hace en España? Mirar y seguir las tendencias europeas, que nunca hemos estado aisladísimos. O sea, es que da la sensación, la crisis económica del siglo XVII, el siglo de hierro, fue una crisis europea. Esta también. Y en ese contexto es donde se crea, se va formando la idea de policía y luego se va creando la policía de 1824, la policía que no va a surgir de la nada, porque previamente incluso se emiten otras reales cédulas, como esta, de 1817, para perseguir a malhechores. No se habla de policía, para perseguir a malhechores, en fin, para organizar un poco las cosas. Quiero hablar, esta es la real cédula que todos conocemos, la de 1824, pero quiero hablar de los precedentes más inmediatos. Ha dicho Martín que yo iba a hablar de eso y ya está, y voy a hablar ahora mismo. El trienio constitucional, 1820-1823. Decisivo en la conceptualización de la policía. Decisivo. Bueno, en el trienio se vuelve a la Constitución de 1812, de eso ya ha hablado Martín. Pero también se van a convocar, se van a constituir comisiones a cortes, comisiones de cortes, que van a tratar de forma coral y monográfica asuntos
de interés para el Estado. Uno de ellos, crear una policía del reino. Entonces, esas comisiones van a estar reuniéndose para dar forma a lo que será en el futuro la nueva institución, ¿no? En el trienio, un desarrollo, ya se salió de los límites para la policía, quiero decir, de la Constitución de 1812. En la Constitución de 1812 hay varias menciones, pero efectivamente no hay un modelo policial. Eso no se diseña. Se diseña la Milicia Nacional, pero no hay un modelo policial. El trienio 1820-23, con todos estos antecedentes que acabamos de ver, ¿no?, empieza a elaborar teorías elocuentes, además, sobre las futuras estructuras policiales, sobre el concepto de policía. No solo era una puesta al día, que sí, conocían todo lo anterior que yo he dicho, de Carlos III, Carlos IV, etc. No, conocían todo lo anterior, conocían esto de 1817. No solo era eso, eran también trabajos nuevos, proyectos actualizados e iniciativas para la construcción de la arquitectura policial en España. Dentro del trienio hay dos documentos que quiero tratar, porque es imposible en este tiempo hablar de la aportación completa del trienio a la conceptualización de la policía. El primero, para mí, ha sido un documento definitivo, por clarificador. Este documento está también en la Real Biblioteca, la Biblioteca del Palacio Real, y se titula de la siguiente forma. No está ahí. Está luego lo veremos. Se titula de la siguiente forma: Reflexiones dirigidas a la Comisión de Cortes encargada de proponer los medios para el exterminio de ladrones y malhechores ojo, aquí es donde está, proyecto de ley para el establecimiento de la policía judicial, Y en ese librito que se lo dedican al rey, que está aquí en Palacio, podemos ver cómo han avanzado las teorías, que yo decía que eran elocuentes, y cómo ya está muy madura la conceptualización de esa policía moderna. En las reflexiones insistían en la creación de un cuerpo específico de policía, porque en todas las... Gracias, estas son las reflexiones. En todas las reales órdenes, reales decretos que hemos visto antes, no se crea un cuerpo. Se habla de policía, se habla de malhechores, pero no se crea un cuerpo. Aquí se crea un cuerpo. Insiste en que hay que crear un cuerpo. Un cuerpo y conseguir, cito textualmente, la formación de un cuerpo policial civil, textualmente. Y dice que sin duda, el autor que firma con unas iniciales nada más, dice que sin duda, cito también textualmente, la disuasión a delinquir proviene no tanto de la gravedad de las penas como de la certidumbre de recibir el castigo. Y esto no se conseguirá si no se detiene a los delincuentes con pruebas suficientes y no presunciones. Pura modernidad. Pura modernidad. 1820. Y además dice que tiene que haber siempre una separación entre dos instituciones que están muy vinculadas, la justicia y la policía. Y que la justicia no puede hacer de policía, ya bastante tiene que ocuparse de lo suyo. Entonces, habla de estas dos instituciones diferentes, de las cuales decía el autor, una representa la acción de la sociedad sobre cada individuo, paréntesis, la policía, y la otra, la judicatura, fijará sobre todo los derechos de los individuos contra la sociedad. Y se establecerán agentes diferentes para estos dos poderes.
Termino con otra cita que dice: es evidente, dice el autor, 1820, repito, es evidente que no es una misma institución la que juzga y arresta, la que priva a un individuo de la libertad antes de la prueba y la que condena después de verificada. La una institución es activa y pronta, ejecutiva, es la policía. La otra es pasiva, pasiva y reflexiva. La primera es provisional en la actuación, la segunda definitiva. Y dice el autor, los publicistas entonces, 1820, los publicistas más distinguidos han llamado a aquella policía judicial y a esta justicia, sin más. Entonces ya la conceptualización, como estamos viendo, pues estaba muy madurada, había avanzado bastante, y en el trienio contextos de este tipo, así como con el primer reglamento provisional de policía que se lleva la firma y lleva la fecha de 6 de diciembre de 1822, ahí ya vemos un esbozo clarísimo de policía, clarísimo. Entonces decía, este texto es un texto medular. Es un texto medular que nos ayuda a calibrar cómo va este proceso de conceptualización. 1822, el primer reglamento. Y curiosamente, luego hablaremos de él, pero Arjona, que fue el primer superintendente, ya tuvo que ver con ese primer reglamento. En el 22, en el 24 se habla. Este es el reglamento, gracias. Reglamento provisional de policía. Dice: las Cortes Extraordinarias, usando de la facultad que se les concede por la Constitución, han decretado el siguiente reglamento provisional de policía. Primer reglamento de la historia de la policía, 1822. Bien. Y yo decía que Arjona ya tuvo que ver algo con esto. Tiene gran significado el trienio constitucional, tiene un gran significado en la historia de la policía. Esos casi 3 años sirvieron para reuniones, para documentos, para reflexiones, como acabamos de ver así de una manera apresurada, y finalmente para llegar casi a un modelo. La llegada de los 100.000 hijos de San Luis, la finalización del trienio constitucional, llevará a Fernando VII a ser de nuevo un monarca absoluto, por decirlo de una manera. Ya finaliza la etapa constitucional, la etapa liberal, y le lleva a iniciar una etapa que antes denominó Martín como la década convulsa. Bien. Los documentos, los textos fundacionales de la policía, esos documentos son del año 1824. Pero previamente se ha trabajado, se ha ido sumando. Y al hacer un estudio comparado de todo lo anterior, singularmente el trienio constitucional y todos los textos de 1824, nos damos cuenta que beben de las fuentes anteriores, que han aprovechado el trabajo anterior. Esto es que es así. Ha sido una investigación pues bastante larga y demás, pero yo creo que es así. Por lo tanto, la creación de la Policía Española no es, me van a permitir que lo diga así, pero no parece que sea, a la vista de las fuentes documentales, un constructo estrictamente absolutista. Tiene unas bases ideológicas, unas bases conceptuales previas muy importantes. Y en 1824, sobre todos estos trabajos previos, incluidos los de los liberales, justamente los de los liberales, sobre todos esos trabajos previos, se institucionaliza la policía por medio de una Real Orden de 8 de enero. El 6 de enero de 1824 se reunió el Consejo de Ministros. El 8 de enero sale la Real Orden.
El 13 de enero se expide la Real Cédula, que todos conocemos, ¿no? La Real Cédula de creación de la policía de 1824. Y el 20 de febrero de 1824, o sea, un poco más de un mes, se expide el reglamento. Un reglamento potente, porque lo que hace es desarrollar la Real Cédula. La va desarrollando y va creando herramientas y va especificando cómo se tiene que gestionar la operatividad policial, las actividades policiales, incluso los modelos de documentación policial. ¿Vale? Esta es la Real Cédula. Este es el Real Decreto que comentaba antes. Nos vamos a ir dando cuenta que la Real Cédula tenemos en una diapositiva, la primera, la impresa en la imprenta real. ¿Qué es esto? Pero si pasas. Este reglamento, igual que otra Real Cédula, está impreso en La Coruña, en la imprenta de acta. Pasa. Y este es el reglamento de policía, que tiene también impresiones en diferentes imprentas del territorio peninsular. Esto vamos a acordarnos de ello y lo veremos después, porque tenemos una Real Cédula impresa en Málaga, por ejemplo, en Coruña, en Málaga, en Alcázar de San Juan, que era la provincia de La Mancha, que llamaba la provincia de La Mancha, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Es un largo proceso que culmina con estos textos. Las estructuras policiales que constituyen la primera policía española y que vamos a conmemorar sus 200 años con fundamento documental, como ven, un fundamento documental clarísimo, incontestable. Bueno, pues todos esos textos era imposible que los hicieran entre primeros de diciembre del 23, que cambia el régimen político, y enero del 24. Es materialmente imposible. Todo eso es trabajo reciclado, aprovechado de una etapa anterior. Bien, la Real Cédula de 1824 sienta las bases de la arquitectura de los cuerpos policiales en España, ¿no? Sienta las bases y además recoge unos ítems que, sumados todos ellos, configuran el ADN policial, el ADN de las estructuras policiales y de las actividades policiales, y que les comentaré en breve. Creo que me queda... no me queda tiempo. Sí, me queda... bueno, bien. Bueno, entonces se lo comentaré en breve. La Real Cédula, estos tres documentos, estos tres textos fundacionales, son, como dije antes, la culminación de un larguísimo proceso, pero muy largo proceso. Bien, vamos a ver, a partir de la Real Cédula y su desarrollo, que es el reglamento, qué tipo de policía, qué modelo de policía nos encontramos. La policía va a tener algo que me Martín antes, competencias específicas y competencias exclusivas. Específicas, propias, no compartidas, y competencias exclusivas. Entre las competencias exclusivas podemos citar, importantísimo, 1. Hacer el censo de la población. Claro. Si hay que velar por los vecinos, pero hay que controlar a los vecinos y los espacios públicos en las ciudades, tenemos que saber quiénes viven en ellos. Y sobre todo, aparte de hacer el censo de la población cada año, ha sido dificilísimo encontrar un censo del año 1800. En un archivo de Cantabria, por fin hemos tenido la alegría. Y en un archivo de Alcázar de San Juan, en lugar de encontrar el censo, hemos encontrado trozos del censo, que a lo mejor un día podemos coser y llegar al censo, ¿no? Entonces, esto es muy importante para el control de la población, para la identificación de la población. Es muy importante para la paz pública. Y sobre todo, el control de esa población foránea, transeúnte,
que no sabemos ni a qué vienen, ni dónde van, ni cuánto tiempo se van a quedar. Entonces, en primer lugar, competencias exclusivas, hacer el censo de población. Tengamos en cuenta que en España el Estado se estaba construyendo también. Luego Javier de Burgos, el ministro, creará las provincias, la administración provincial, territorial, etcétera, etcétera. Pero se está construyendo. Entonces, esto está muy focalizado en la ciudad, en el mundo urbano, en lo local, en los vecinos y en lo que no son vecinos pero vienen, con las intenciones que sean. Segunda competencia exclusiva, expedir las cartas de seguridad. A ver, las cartas de seguridad eran documentos que también se pueden, bueno, hay pasaportes interiores, ¿no? Para moverse por el interior. ¿Y cómo se movían los españoles de 1824, por ejemplo, en Andalucía? Porque es que empezaron inmediatamente en Málaga, en Antequera, en otros pueblos grandes de Andalucía, y luego los pueblos satélites que dependían de esas comisarías, llamaríamos hoy, ¿no? Los pueblos satélites, bien, pues un volumen de pasaportes realmente espectacular, que lo hemos encontrado también, afortunadamente. Con esto tenemos que hacer algo, como se pueden imaginar. Entonces sería como un antecedente del documento de identidad, la carta de seguridad. Y los pasaportes. Los pasaportes, que yo decía que normalmente eran de interior, porque sí que se movían los españoles y los andaluces de 1824, pero no a Brasil, a Polonia o a Francia. Normalmente era en una zona territorial muy próxima y siempre condicionado por su actividad profesional, los vendedores ambulantes y esta gente que iba llevando a los agricultores que vendían su cosecha, etcétera, etcétera. Tercera competencia exclusiva, el control de todos los establecimientos públicos, todos, y el control de los extranjeros. Los establecimientos públicos no se pueden imaginar sin ordenador. ¿Qué sábanas hicieron registrando todos los establecimientos públicos? Una fonda, un café, lo que fuera, ¿no? Todos con la cuota que tenían que pagar por estar abiertos, lo que les salía a lo largo del año, etcétera, etcétera. Un trabajo realmente espectacular, puntilloso. Y en la Real Cédula, después, he ido al grano, no puedo seguir con esto, pero en la Real Cédula después, este es un pasaporte. Este es un pasaporte, miren qué maravilla. Hay uno que está en la fundación que está firmado por Arjona, el superintendente, pero dale, para ver toda la parte central, ¿no? Don fulanito de tal, el subdelegado de policía de esta ciudad y su partido le deja que salga, al vecino tal, casado y de ejercicio, este no lo veo desde aquí, marchante, me parece que pone marchante. Y en la parte de la izquierda, los datos. Gracias. Los datos del señor. O sea, 40 años, estatura corta, era bajito, ojos pardos, nariz regular, barba poblada, cara redonda, color trigueño. Esto es un DNI. Esto es un DNI, realmente, ¿no? Pues esta competencia en documentación constituye un eje vertebrador de la nueva policía, de las estructuras policiales que nacen en 1824. Y las competencias policiales desde 1824 hasta hoy en documentación siguen siendo las mismas o más. Nunca se ha perdido la competencia de acreditar al ciudadano. Eso es la policía quien lo hace. Que había quien quería hacerlo, ¿eh? Hacienda quería. Por aquello de tal... bueno, en fin, no sigo con esto, pero siempre ha sido la policía, ¿no? Los extranjeros, ya lo acabo de comentar. Y luego después, con otras autoridades, compartían algunas competencias, como por ejemplo, me estoy refiriendo al texto de la Real Cédula. Toda la población que nosotros diríamos hoy que estaba situada en los márgenes de la sociedad. En los márgenes. Población
en riesgo, diríamos, de pobreza y demás, y que vivían de una forma no reglada, no regulada, ¿no? Entonces, eso se compartía con otras instituciones, pero la policía tenía que estar, y dice la Real Cédula, pendiente de gitanos, expósitos, vagos, mendigos, niños abandonados, prostitutas, etcétera, etcétera. Pero junto a ello, tiene que estar pendiente del control, no solo de esta población, sino del control de los libros y los impresos, ¿no? Sobre todo, los libros y los impresos que entraban en lengua extranjera, que venían de fuera. Esos pues, eran con los que les pedían a la policía, como herramienta garante de la seguridad, que le echaran un ojo y vieran si van a ser prohibidos o se pueden dejar circular por el territorio nacional. Bien. Persecución de ladrones es otra, criminales, asociaciones secretas. El concepto de policía, el modelo de policía de 1824 refleja estas atribuciones policiales. Entonces se trataba de formar algo más, creo yo, por lo que he podido ver en la documentación, que una policía de seguridad y administrativa. Una institución del Estado. Su institucionalización fue, sin duda, un proyecto de Estado. Entonces, desde 1824 hasta hoy, la policía tiene algunos elementos en su ADN que se mantienen y otros que se han incorporado, evidentemente, pero tiene algunos que se mantienen. La policía siempre, desde el minuto 1, ha estado pendiente de documentación, acabamos de decir, ¿no? Y el control. Investigación. Hay que investigar para perseguir el delito, para encontrar al malo, al que ha asesinado, al que no sé qué. Investigación, siempre investigación. Tú has hablado, Martín, de la policía secreta. Los informantes. Es que en el Archivo Histórico Nacional, en la documentación de la Superintendencia General de Policía de Madrid, que escribía a otras ciudades y pueblos diciendo: venga, hay que estar sobre esto, sobre lo otro, hay que espabilar con los pasaportes, tenéis que tener cuidado con este médico que va por ahí haciéndose pasar de no sé qué. Bueno, pues en esos mismos papeles del Archivo Histórico Nacional se emplea ya el término confidente. Confidente. Hay un argot policial que se basa en esos parámetros que conforman el ADN policial y que decíamos que eran documentación, investigación e información. Los tres. Porque investigas, pero necesitas información. Esa red de la que hablaba Martín y yo, por lo tanto, pues no voy a insistir en ello. Y finalmente, lo que sí que quiero comentar con ustedes hoy es que así está conceptualizado para la exposición de 2024, ¿no? Tenemos la idea de la policía como institución del Estado en España, como consecuencia directa, lo puedo decir, de la división de poderes, porque esa conceptualización se hizo cuando los poderes estaban divididos y la asumieron. Y finalmente, un segundo, porque traigo mucho material y luego no puede ser. Finalmente, sí, hay que destacar que estos tres textos fundacionales, sobre todo la Real Cédula y también el reglamento que la desarrolla, nos presentan la policía moderna que decíamos antes. ¿Por qué? Porque por primera vez esos textos recogen una organización, unas estructuras policiales definidas, perfectamente. Madrid, Superintendencia General de Policía, y luego ya, a modo de tela de araña, por todo el reino. Ojo, y por ultramar, que lo estamos viendo en la investigación que estamos haciendo para la exposición del 24. Sobre todo, ultramar, cuando digo ultramar me refiero a Filipinas y me refiero a Cuba. Me refiero a Cuba y a Filipinas. Bien, entonces, organización, autonomía de gestión,
policía trataba directamente con el rey. Si necesitaba tratar, trataba directamente con el rey. Entonces, organización, autonomía de gestión, institución del Estado y algo importantísimo, territorialidad amplia. ¿Por qué he traído las reales cédulas de antes, de Coruña, de Málaga, de no sé qué? Pues porque inmediatamente, pero es que inmediatamente porque sorprende, porque las comunicaciones no eran las de ahora. Esto es en enero y febrero, y en marzo están funcionando las delegaciones de policía creadas desde la superintendencia, que las coordinaba desde Madrid y les mandaba trabajo y les pedía cuentas. Una documentación preciosa, sin lugar a dudas. Esto nos habla de una territorialidad muy amplia, siempre en el mundo urbano, hemos dicho, siempre en el mundo urbano o en pueblos grandísimos de más de no sé cuántos habitantes. Profesionalización. Bueno, aquí se abre el camino hacia la profesionalización, que llega, igual que llega el camino hacia la especialización de la policía y la superespecialización de hoy. Se abre el camino hacia la profesionalización que se conseguirá después, para que no tengan los policías, los agentes, que tener pluriempleo, sino que se puedan dedicar a lo que se tienen que dedicar. Hay documentación muy bonita con respecto a esto, que desde el minuto 1, cuando cogen a algunos agentes, mandan a Madrid información a la superintendencia diciendo: aquí tenemos dos que no nos gustan, como diciendo, el perfil no es este, no lo saben hacer bien y los vamos a quitar del medio. O sea, que igual que han entrado, van a salir porque la policía lo que tiene que hacer no es esto. Y son un poco, bueno, no recuerdo la palabra, pero no era una palabra de acepción positiva, ¿no? Entonces, territorialidad muy amplia, muy amplia. Todas las provincias españolas, y decía que ultramar. Investigación, información y documentación, ya lo hemos dicho. Y finalmente, protección social y servicio al ciudadano. Por eso hablar de la policía, en 200 años de historia que tiene, es inevitablemente, para nosotros los historiadores, investigar en la sociedad española y poner en relación algo que desde el minuto 1 está relacionado, ¿no? La policía y los españoles, que como en toda relación, supongo de 200 años, que no ha tenido ninguno de 200 años, pues tendrá sus altibajos y sus momentos. Martín nos ha hecho el inmenso favor de hablar de una etapa conflictiva, pero ya lo han visto ustedes. Se suprime la Superintendencia General de Policía. No se suprime la policía. No se suprime por lo que él ha dicho, por todo lo que él ha contado, y porque además en los archivos estamos encontrando operativos. En el Alcázar de San Juan, es que en 1824, en la primavera, desde Madrid les dicen a todos los pueblos de la provincia de La Mancha: ojo, han desaparecido en Madrid 3 hermanos, 2 mellizos y un hermano 2 años mayor, de 7 y 9 años. Hay que buscar. Y se ponen todos, se movilizan todos, absolutamente todos, hasta que llega de Madrid una orden diciendo que paren la búsqueda, porque los 3 niños han aparecido muertos en la noria del Retiro. Hay una comunicación. La territorialidad es muy amplia, las comunicaciones son fatales, pero funcionan. Hay una comunicación realmente impresionante en esa protección social y servicio al ciudadano. Bueno, estoy terminando ya. Ese es el marco de actuación de la policía desde 1824. Y quiero enseñarles al final, bueno, una policía que lo es, que es la misma, que trabaja, como pasa en todas estas instituciones, sobre lo que han hecho compañeros anteriormente, ¿no? Esto es así, se van sucediendo generaciones que siguen trabajando con otros medios, porque se incorporan medios muy importantes, pero siguen trabajando. Bien, pues esta institución, es que esto es tan mínimo, tan epifenómeno, lo voy a comentar, pero bueno, pues oye, que cambió de nombre. Y como cambió de nombre,
Pues se había suprimido en el decreto de Martín de los Heros la Policía Española, que se suprimió solo la superintendente, cambió de nombre. Vamos a pararnos a reflexionar si estamos trabajando en el marco de las instituciones del Estado, en el Estado español. El Banco de España, primero fue Banco de San Carlos, luego Banco de San Fernando, luego Banco de España, no sé si hubo un momento de Banco Central, pero es el concepto de Banco Nacional y de institución del Estado. Con la policía pasa lo mismo y con el Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo tenemos hoy, ahí está, y también ha habido un cambio de nombre a lo largo de los siglos. Así que la policía, que es el ramo de protección y seguridad, que se nos dice, es la policía. ¿Por qué? Porque están actuando en el marco urbano para la seguridad pública, para la paz social y para evitar, en la medida de lo posible, la delincuencia. La delincuencia en sus sucesivas vertientes. Quiero pasar a unos documentos, por favor, del final, unos documentos manuscritos. No, sí, bueno, estos son el número de pasaportes que se hacían en 1824. ¿Puedes ampliar? El número de pasaportes que se hacían en el pueblo este de Alcaudete, en La Mancha. El número de pasaportes, lo que se cobraba por ellos, porque todo el mundo no pagaba por igual, ¿no? Desde el que pagaba la máxima tasa, luego vamos bajando hasta el pobre de solemnidad que no pagaba, ¿no? Las cartas de seguridad, las cartas de forasteros. Al forastero no se le da la misma carta, sino se le da una de transeúnte, reglamentos, decretos, multas, etc. Pasa, por favor, a otro. No, pasa. Es que no pasa nada. No me da tiempo a pasar. No me da tiempo a contarles todo lo que tenía preparado, pero bueno, es igual. Aquí, el intendente de policía de Málaga, había 1 de febrero de 1825. ¿Puedes ampliar? Dice, para cortar en lo sucesivo la arbitrariedad que se ha dejado ver con notable prejuicio de los fondos del establecimiento, he creído oportuno hacer a usted las prevenciones siguientes. Es que el tema de los pasaportes, las cartas de seguridad, esto siempre ha sido, y las colas, y el tiempo de espera, esto desde 1824. Entonces dice, primero, las cartas de seguridad gratis se darán solo a los pobres de solemnidad. No podrá ningún encargado de policía habilitar para el pago de retribución de las cartas de seguridad gratis. Y menos exigir por las de estas, es decir, a los que eran gratuitos no les podían decir, bueno, es gratuito, pero tienen que pasar a pagar esto, ¿no? Y al parecer lo vieron y lo cortaron de raíz. Los que no se hayan inscritos en la milicia realista y no sean de la clase de simple jornalero o pobre solemnidad, deben tomar carta de seguridad con pago de retribución, con arreglo a lo prevenido por su majestad en tal. No se expedirá pasaporte, este es el final, a persona alguna que no tenga carta de seguridad. O sea, tú primero tienes que tener tu carta de seguridad, tu identificación, la acreditación de tu identificación y después el pasaporte. Debiendo tenerse presente lo prevenido en los artículos tal y tal del Reglamento de Madrid, cuyas reglas tal, ¿no? Desde el primer momento se detectan, digamos que a lo mejor disfunciones, fallos, ¿no? Un cumplimiento laxo de las normas, en algún momento, pues todo eso está recogido, es que todo eso está totalmente recogido. Pasa al anterior. Recogido en la documentación, quiero decir. Y esa documentación hay que trabajarla. Porque al bicentenario de la policía, nosotros, los historiadores, le tenemos que dejar un legado. Y no hay mejor legado que un legado de una obra histórica basada fundamentalmente en las fuentes primarias, en las fuentes de los archivos y analizada con muchísimo rigor. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Ustedes pueden pensar, ¿tenía yo razón o no lo tenía? Sí, la tenía, la mera. ¿La escucho? Bueno, ¿Qué decías en la fecha? En la fecha también, porque hay muchos historiadores que, claro, cuando dicen unas épocas, rápidamente
la gente nos cuesta un poco. Entonces, por eso me viene bien que nos digan 1800, no sé qué, 1700, tal, 1900. Marcarnos en la época. He tomado buena nota. Bueno, pues muchas gracias a todos. Esta tarde a las 4 y empezará. ¿Han apuntado todas las preguntas? Pues luego, Esta tarde. Esta tarde. Gracias.